Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una teleentrevista acá en TVU y sus redes sociales, hoy para conversar de política contingente con dos líderes jóvenes que son parte del Frente Amplio. Y el Frente Amplio ha hecho noticia en las últimas horas por una serie de decisiones que han ido cambiando con el correr de este día, del inicio de esta semana. Nos acompaña Jorge Ramírez, presidente del partido Comunes. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Esteban Guzmán, integrante del Partido Liberal, candidato a gobernador de Concepción también por esta colectividad, integrante del Frente Amplio, al igual que Jorge Ramírez con el Partido Comunes. ¿Cómo te va, Esteban? Bienvenido. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Vamos a analizar el momento del Frente Amplio, este conglomerado de movimientos, de partidos que se creó hace poco tiempo. Es un conglomerado joven que evidentemente ha marcado la pauta en el Congreso Nacional en los últimos años, pero que también tiene diferentes visiones. No hay una sola visión dentro del Frente Amplio, lo cual para algunos es una virtud, es algo positivo, y para otros es algo negativo, porque puede dar a entender un desorden mirando hacia futuro los desafíos que se vienen. Quiero partir por ti, Jorge. A ver, ¿cómo es esto de cerrar la puerta a una primaria con el resto de la oposición? Y lo que hemos sabido esta mañana es que no es tan así. Se abren, pero bajo algunas condiciones. ¿Qué fue lo que sucedió en las últimas horas que se produce esta confusión en la información? ¿Los medios se apresuraron o ustedes reflexionaron? Sí, no, yo primero quiero decir que soy de aquellos que cree que la diversidad del Frente Amplio le hace bien al Frente Amplio. Eso como primero, me parece que uno no puede construir mayorías desde sus trincheras, sino que tiene que tener la capacidad de poder efectivamente ampliar su espacio de disputa, y en ese sentido me parece que en términos generales las diferencias internas del Frente Amplio le hacen bien, nos permiten reflexionar, nos permiten incluso reconocer cuando nos podemos equivocar, y eso que en la política parecía como negativo, a mí me parece que es positivo. Yo creo que la ciudadanía de alguna manera eso lo rescata. Ahora, respecto de las primarias de oposición, nosotros, y lo hemos dicho reiteradamente, siempre hemos estado disponibles para construir mayorías que superen al Frente Amplio, y entendemos entonces que tenemos que dialogar, conversar, acordar con otras fuerzas políticas de cambio y transformación. Ahora, lo que pasa es que para poder lograr esos objetivos se requieren dos, no solo uno. Entonces la voluntad no solo se tiene que manifestar a través de los medios de comunicación, sino que también en los espacios de discusión y debate, que es lo que hemos estado la última semana. Nosotros llevamos 2 meses conversando con las fuerzas de oposición, intentando generar un acuerdo que efectivamente responda a las demandas de la ciudadanía. Y ahí a mí me parece que hay sectores de la nueva mayoría que dicen mucho por la prensa, pero que hacen muy poco cuando tenemos una mesa de diálogo, de conversación y acuerdo, en el que de alguna manera intentamos generar estos mínimos que son necesarios para poder avanzar. Es decir, al Frente Amplio no se le puede pedir que apoye, por ejemplo, a un alcalde como Miguel Ángel Aguilera en San Ramón, o a Miguel Ángel Bruna en Los Espejos. Es decir, hay alcaldías que le hacen daño y que le han hecho daño a la ciudadanía, que le han hecho daño a los vecinos y las vecinas, y por tanto no se nos puede pedir a nosotros que asumamos el costo por un acuerdo amplio de tener que apoyarlo. Es decir, todo tiene un límite y tiene un mínimo, que es lo que de alguna manera el Frente Amplio ha puesto en la mesa. Y por tanto, claro, la declaración de ayer es una declaración que cerraba en términos del diálogo que habíamos tenido, porque hasta ayer al menos los sectores de la nueva mayoría no habían manifestado que no habían condiciones para hacer las primarias bajo los criterios que nosotros habíamos manifestado. Pareciera que de alguna manera ellos pensaban que nosotros no íbamos a salir a plantear cuáles eran esos mínimos. Ahora esperamos la respuesta de Convergencia Progresista particularmente, y saber si efectivamente están dispuestos a avanzar en un acuerdo con todas las fuerzas de cambio, pero que recoja ciertos mínimos que son los que el Frente Amplio de alguna manera ha puesto. Ya vamos a ir a conocer el detalle de esos mínimos que están pidiendo en el Frente Amplio. Esteban, ¿cuál es tu visión de esto? ¿En algún momento se pensó de que se le cerraba la puerta a una primaria con la oposición? Sabemos que tú no estás de acuerdo con eso, pero ya Jorge
ha reculado que no es tan así, que se abren, pero no da lo mismo cómo. Sí, a mí no me cabe ninguna duda que respecto a toda esta situación correspondiente a las primarias hay un aprovechamiento político por parte de sectores de la ex nueva mayoría que en cierta manera salieron con todo a pegarle al Frente Amplio, sin siendo transparentes con la ciudadanía, dejándonos como que no íbamos que nos cerrábamos a competir en primarias, cuando mismo Jorge lo profundizaba hace unos momentos atrás, indicando que el Frente Amplio lleva cerca de 2 meses conversando con los sectores de la oposición, particularmente en la región del Biobío. Yo tengo la oportunidad de participar en una mesa de coordinación de los partidos de la oposición y hemos tenido una muy buena comunicación, entendiendo que hoy en día la ciudadanía nos demanda a quienes estamos en la política a trabajar mucho más unidos, y no solo por ganar a la derecha, no solo por sacar al gobierno de turno, sino más que nada por poner el interés superior de Chile frente a cualquier ideología política. Entonces, frente a eso, yo creo que veo con esperanza y con mucho optimismo que vamos a tener unas primarias para que la ciudadanía sea, con su poder del voto, que pueda decidir quiénes van a ser los liderazgos que van a estar en la papeleta final de abril. Jorge, ¿cuáles son los mínimos que pide el Frente Amplio para abrirse a primarias con el resto de la oposición o las fuerzas que quieran participar de un acuerdo? Nosotros hemos planteado 3 cuestiones básicas que son parte del ADN del Frente Amplio. La primera es que esta lógica del que tiene mantiene para nosotros no corresponde, y por tanto lo que nosotros hemos dicho, bueno, si vamos a hacer primaria, hagamos primaria incluso en aquellos lugares donde hay alcaldes en ejercicio. Lo segundo es que nosotros no estamos dispuestos a que participen de primarias aquellos alcaldes o aquellos dirigentes políticos que han tenido o tienen acusaciones, demandas por malversación de fondos, por corrupción, es decir, hay una lógica de probidad en quienes tienen que de alguna manera ser candidato o candidata en estas primarias, y por tanto ahí hay alcaldías particularmente que han estado denunciadas, que han sido además ratificadas estas denuncias, y que por la ley de alguna manera que tenemos en nuestro país pueden seguir siendo alcaldes, pero eso no significa que no hayan cometido algún error de la gravedad de la que estamos hablando, y ahí nosotros hemos enunciado un par de alcaldías: Quinta Normal, La Granja, Los Espejos, Coquimbo. Es decir, hay una cantidad de alcaldías que son de público conocimiento que tienen demandas muy graves de corrupción. Y lo tercero son mínimos programáticos, es decir, una unidad, porque lo que hay que plantearle a la ciudadanía en esto es que cuando tú haces una primaria con otras fuerzas políticas, lo que tú haces es generar un nuevo pacto político. Es decir, las primarias no es que se inscriban desde el Frente Amplio, se inscriban desde Convergencia Progresista. Tú tienes que dar tú tienes que generar un nuevo pacto que inscriba esas primarias. Por tanto, para nosotros es fundamental saber entonces si esos sectores a los que concurren a la primaria están dispuestos a terminar con la AFP, a profundizar la democracia, a tener plebiscitos vinculantes, etc. O sea, hay un mínimo que es el que el Frente Amplio ha manifestado desde siempre. Es decir, nadie nos puede venir a decir a nosotros que no lo hemos puesto en la mesa. Cada vez que se nos habla de la unidad, nosotros hemos dicho que no estamos dispuestos a una unidad vacía, que tiene que ser una unidad con propósito y una unidad programática. Si es una unidad vacía, la verdad es que eso es simplemente repetir los errores de la ex nueva mayoría. Ganar a la derecha por ganarle a la derecha. Y nosotros lo que queremos es transformar Chile. Y para transformar Chile tú requieres que con tus socios, con quienes de alguna manera pretendes construir un proyecto de país, bueno, tengan mínimos comunes que permitan caminar por un espacio determinado y no que nos termine pasando lo que le pasó a la ex nueva mayoría. Ahora, ¿cómo lograr un equilibrio, Esteban? Porque sabemos que hay diversidad en el Frente Amplio. Incluso han habido discusiones muy mediáticas en su momento, y bueno, seguramente hay quienes piensan que hay que abrirse a conversar con la oposición, con la ex nueva mayoría, para llegar a acuerdos programáticos. Pero hay quienes dentro del Frente Amplio también pueden decir, es que no, nosotros surgimos como una alternativa a los partidos tradicionales, a la centroizquierda y a la centroderecha. ¿Por qué tenemos que negociar con ellos? ¿Cómo van a lograr el equilibrio y ordenar la casa para justamente, Esteban, dar una imagen de unidad?
Bueno, cuando escuché tu pregunta se me vino de inmediato a la cabeza que hay que poner por delante el interés superior de cada chileno y chilena. Sin duda que en el Frente Amplio hay distintos puntos de vista respecto a este tema. Tú bien indicaste que el Frente Amplio nació como, su génesis es ir como una alternativa a la izquierda tradicional. Y al interior del Frente Amplio hay partidos políticos desde el centro, como el Partido Liberal, hasta la izquierda, y lo cual enriquece mucho lo que tiene nuestra forma de hacer política. Y particularmente en este punto yo creo que nos va a servir mucho para crecer, para madurar como coalición y seguir dándonos cuenta de que la realidad de nuestro país cambió mucho. No es la misma de cuando el Frente Amplio recién inició. Chile cambió demasiado en estos últimos 2 o 3 años. Eh, por lo tanto, tenemos que estar a la altura, tenemos que ir madurando y aprendiendo quizás de nuestros errores y no ser soberbios, ser humildes y frente a cualquier cosa poner siempre el interés superior de Chile frente a cualquier decisión política, porque la ciudadanía hoy en día no lo está pasando bien. Eh, el estallido social nos dejó en descubierto un Chile totalmente marginado, precario, con muchas falencias en todos sus aspectos. Y que después, con la crisis sanitaria, esto se vino a profundizar y a agudizar mucho más. Por lo tanto, tenemos que encontrar la unidad al interior del Frente Amplio para generar grandes mayorías que hagan cambios reales en todos los chilenos y chilenas. Jorge, ¿cómo van a lograr ese equilibrio y tomar una decisión que tenga algún respaldo de las bases? Mira, sí, yo creo que Esteban plantea una cuestión que es fundamental. Lo que el Frente Amplio es una alternativa a 30 años de un modelo que transformó a Chile en una sociedad del lucro y que le quitó todos sus derechos. Es decir, nosotros tenemos un desafío que es fundamental, que es recuperar no solo la política para la gente, sino que las instituciones ponerlas al servicio de la ciudadanía. Ese es un objetivo fundamental del Frente Amplio. La pregunta es con quiénes construyen la mayoría que te dé la posibilidad efectivamente de recuperar las instituciones para ponerlas al servicio de la gente. Y esa pregunta, el Frente Amplio la tiene de alguna manera planteada desde su inicio. Y nosotros hemos dicho, nuestra unidad primero es con la gente. Nuestra unidad primero es con los movimientos sociales, con quienes de alguna manera se han manifestado durante los últimos 30 años por construir una sociedad distinta a la que construyó la concertación y la derecha en los últimos 30 años. Pero entendemos que no basta, y por tanto estamos dispuestos a dialogar, a conversar y a articularnos con fuerzas de cambio y transformación que de alguna u otra manera estuvieron antes en la concertación o en la nueva mayoría, que incluso cometieron errores como profundizar el modelo de la sociedad del lucro en la medida en que ellos hoy día estén disponibles para reconocer que efectivamente hay que cambiar este país y no volver a las lógicas del consenso de la concertación. Y ahí me parece que el problema no lo tenemos nosotros, el problema lo tienen ellos. Ellos tienen que responderle a Chile si están o no dispuestos, por ejemplo, a terminar con el lucro en la educación, en la salud y en los bienes más esenciales de nuestro país. Ellos tienen que responder si están o no disponibles para democratizar los espacios de poder en este país. Este es uno de los países más con la mayor concentración de poder de Latinoamérica. Es decir, unos poquitos, el 1% de este país concentra casi el 90% no solo de los recursos económicos, sino que además de los recursos en términos del poder político. Y por tanto ahí tenemos un desafío. Y ese desafío a mí me parece que es fundamental hoy día, no mañana, hoy día, responderlo de cara a la ciudadanía. Nosotros lo que esperamos es que la nueva mayoría nos pueda decir, mira, sí, estamos dispuestos a avanzar, a transformar, y no solo mostrar esta voluntad que han mostrado por los medios de comunicación de la unidad por la unidad para derrotar a la derecha, porque esto, Francisco, no solo se trata de derrotar a la derecha, aquí se trata de derrotar un modelo y a la casta política que gobernó los últimos 30 años, y para eso hay que estar dispuesto, y hay que asumir entonces que la audacia necesaria para reconocer que hay un problema de fondo,
Y ese problema de fondo, si no lo enfrentamos, la verdad es que la unidad va a ser muy costosa y va a ser muy difícil lograrla. ¿Y tienen autocrítica? ¿Han aprendido de los errores? No, no, yo soy muy autocrítico del Frente Amplio, he sido muy crítico de la manera en que el Frente Amplio ha enfrentado los últimos procesos. ¿Dónde ha estado el error para ti? ¿O lo que no se yo manejó de buena manera? Yo creo que el Frente Amplio cometió dos errores. El primero ya lo superó, que era la parlamentarización del Frente Amplio. Se parlamentarizó de una manera extrema. Efectivamente empezó a hacer la política desde Valparaíso y no desde los territorios, que era una cuestión esencial y que nos diferenciaba de los sectores de la casta política. Y un segundo elemento que yo creo que nos ha faltado mayor audacia para correr los límites con la gente y no desde el Parlamento. Yo creo que muchas veces nosotros confundimos y decimos, mira, hay dos o tres ejemplos concretos. El 10%. Hubiese sido imposible si hubiésemos partido de la base de decir, mira, no contamos con los votos en el Parlamento para poder hacer ese cambio, o para poder hacer esa reforma. Y se nos olvidaba que había una fuerza popular, una fuerza ciudadana, que empuja y corre esos límites. De hecho, quienes han corrido los límites este último año ha sido la ciudadanía, no los partidos políticos. Y nosotros lo que tenemos que aprender desde el Frente Amplio es ponernos al servicio de la ciudadanía, más que al servicio de llegar a acuerdos por arriba con la clase política. Yo creo que ahí hay un problema de fondo. Y en eso, créeme, muchas veces la clase política cree una cuestión distinta, pero la ciudadanía es mucho más consciente de las necesidades propias que tiene nuestro país. Y entiende que hay que derrotar a la derecha, pero entiende que no basta con eso. Que hay que tener una mirada de fondo, porque ya en los últimos 30 años la gente se aburrió de creer los últimos 30 años en esta cosa de todos contra la derecha. No sé si coincides, Esteban, pero me quedo con lo que dijo Jorge de la parlamentarización. ¿Será que el Frente Amplio tiene muchos líderes, lo cual puede ser bueno, pero generalmente la gente se queda con lo que dice Giorgio Jackson, con lo que dice Gabriel Boric, y la gente no sabe o no se acuerda que existe un Jorge Ramírez, que existe un Esteban Guzmán? ¿Te parece que ese ha sido también uno de los errores de centrar todo en las figuras que tienen más renombre del Frente Amplio, cuando el Frente Amplio se supone que es una capa amplia de representación en el país? Sí, o sea, yo creo que los personalismos a cualquier institución o a los partidos políticos no le hacen nada bien, pero como decía Jorge, es un error que el Frente Amplio ya ha ido superando. Hay nuevos liderazgos, la renovación política ha estado presente, yo creo que en la identidad del Frente Amplio, y siendo súper autocrítico también, y desde las regiones, porque es donde yo te puedo hablar. Efectivamente, claro, yo creo que el Frente Amplio le queda también tiene una gran deuda por delante, que es, en cierta forma, hacer que devolverle el poder a la ciudadanía y principalmente a las bases, por así decirlo. El Frente Amplio tiene que retomar su esencia de poder recuperar las bases y tomar que las decisiones se tomen desde ahí hacia arriba. Jorge, han habido figuras importantes que ya no son del Frente Amplio, o que están criticando a la raíz que defendían hace un par de años. Esas disensiones, Pamela Giles, el diputado Félix González, ¿le hacen daño todavía al Frente Amplio o ya es una etapa superada? Mira, yo creo que, yo insisto, creo que el debate público, en la medida que se hace con respeto, le hace bien a los movimientos y a las coaliciones políticas. Yo creo que hay que terminar con esa lógica de que todos los problemas hay que esconderlos, hay que hablarlo a puertas cerradas. No, yo creo que hay que hablarlo de cara a la ciudadanía. Yo tengo diferencias con compañeros y compañeras del Partido Liberal, pero eso no significa entonces que desde una lógica de ver cómo lo perjudico, voy a actuar, y por tanto intentamos plasmarla en los espacios que corresponde, pero también de cara a la ciudadanía. Yo creo que eso es muy bueno. A mí no me complica para nada de quienes se hayan ido del Frente Amplio tengan una crítica en el Frente Amplio. A mí me parece que es legítimo. Uno está en los espacios donde se siente más cómodo. Y yo lamento mucho la partida del Partido Ecologista. Me parece que el espacio natural del Partido Ecologista es el Frente Amplio. Pero ellos han tomado un camino propio que es legítimo en la lógica de lo que ellos han planteado y es respetable.
Lo de la Pamela Giles me parece un poco más complejo porque ella permanentemente está haciendo una crítica en términos personales a varios de nosotros y ¿Ha sido nosotros. falta de respeto de ella, por ejemplo, con Gabriel Boric? Sí, yo creo que se equivocan. A veces la crítica, insisto, con respeto, siempre es bienvenida, pero de ahí a buscar cuestiones que la verdad muchas veces no tienen sentido con la realidad, es complejo. Ahora, las coaliciones políticas cuando crecen, cuando aspiran y tienen vocación de mayoría, evidentemente hay sectores que prefieren resguardar sus trincheras, resguardar sus propias identidades por sobre la construcción de mayoría. Y eso también es legítimo. Y eso yo creo que ha pasado con el Frente Amplio. Hay sectores que tomaron la decisión de mantener una lógica mucho más de trinchera, mucho más de identidad, por sobre la construcción de una mayoría que requiere tener la audacia de asumir los costos cuando hay que tomar decisiones que le hacen bien a Chile. Yo creo que eso es muy importante. Es decir, y ahí déjame decirte, Francisco, que muchas veces se confunde cuando nosotros desde Común hemos planteado que hay que superar a la casta política, que hay que superar a los sectores de la concertación, etcétera, como una manera de atrincherarse. Y es todo lo contrario. Nosotros somos de aquellos que creemos que hay que asumir los costos cuando hay que subirlos por el bien de Chile y hay que tomar las decisiones que haya que tomar para construir mayoría. Pero eso no significa que las mayorías se construyen de la manera en que se construyeron en los últimos 30 años. Y esa es la lógica que hay que cambiar. La política ciudadana es muy distinta a la política tradicional. Y a veces a los partidos políticos nos ha costado entenderla. La ciudadanía no reclamó solo contra Piñera. La ciudadanía lo dijo muy claro. No son 30 pesos, son 30 años. O sea, hay un reclamo a una manera de construir la política y construir la sociedad en la que ellos ya no se sentían parte, la ciudadanía ya no se sentía parte. Y por tanto ahí nosotros tenemos un deber importante, que es volver a nuestro origen. Y nuestro origen es la ciudadanía. Desde ahí tenemos que Ahora, fortalecernos y construirnos. ¿es un eslabón débil, Esteban, o un vacío que hay que ocupar el trabajo en regiones? Porque mediáticamente da la impresión de que la figura más importante y el trabajo más relevante del Frente Amplio está en Santiago y en Valparaíso. Yo me pregunto qué pasa en Iquique, en Antofagasta, qué pasa en Talca, en Concepción, en Temuco. ¿Existe trabajo en terreno del Frente Amplio? ¿Existen mesas de conversación? ¿Existe ese trabajo o no, Esteban? Sí, existe, perdón, existe absolutamente. El Frente Amplio está presente en cada rincón del territorio, eh, pero así como lo que tú me decías de que generalmente se engloban algunos personalismos, por así decirlo, no solo nos pasa a nosotros como coalición, le pasa a la mayoría de las coaliciones, y yo creo que la descentralización desde desde las regiones es súper importante. El motor de Chile somos las regiones. Llevamos muchos años luchando por esto mismo y yo veo, tanto como con las elecciones de gobernadores regionales, así como también con la construcción de una nueva constitución vía convención constitucional, una oportunidad de descentralizar el poder y que las regiones tomen el protagonismo, ya sea a nivel político, cultural o social, de lo que se dé. Esteban, eh, el haber participado en el acuerdo constituyente, ¿fortaleció o debilitó al Frente Amplio? Yo creo que lo fortaleció. Eso derivó en que algunos partidos se fueran del Frente Amplio, pero a mí personalmente me llama mucho, pero mucho, mucho la atención el ver que partidos, quizás como los humanistas o los ecologistas, o incluso el Partido Comunista, que tanto criticaron este acuerdo, que lo pintaron como casi que un acuerdo en cuatro paredes muy malo, ahora se sumen y estén haciendo campaña por el plebiscito y por la convención constitucional. Ahí yo creo que hay una incoherencia tremenda y yo creo que también se repite quizás con la situación que estamos viviendo hoy en día. O sea, Pamela Giles salió a tratarnos de infantiles. Es como que da la impresión de que en general la oposición vamos para allá, para acá y no hay una autocrítica y un crecimiento. Y yo creo que en ese punto
el Frente Amplio sí, respondiendo a tu pregunta, sí salió favorecido, porque en cierta forma supimos quizás interpretar de que lo que estaba demandando la ciudadanía en las calles, debido a esta revuelta social, era cambiar el modelo que Ok. hasta el día de hoy nos está controlando, por así decirlo. Jorge, ¿coincides? ¿El Frente Amplio tenía que estar en ese acuerdo? Más allá de Sí, la decisión que provocó. yo creo que sí, yo soy de aquellos que defienden el acuerdo. Creo que la manera en que se comunicó fue un error. A mí me hubiese gustado no ver en la misma mesa a los que causaron el conflicto con quienes estábamos proponiendo la salida. Me parece que había que marcar una diferencia muy clara y creo que eso de alguna manera empañó un poco el, el, el importante acuerdo que se logró, no porque nosotros como Frente Amplio lo hayamos, evidentemente una propuesta del Frente Amplio desde su inicio, pero hay que recordar de que quienes corren los límites y quienes logran algo que durante 30 años se había peleado, pero no habíamos tenido la posibilidad de alcanzarlo, fue la ciudadanía. Es la ciudadanía la que presiona. Era la ciudadanía, como decía Esteban, la que demandaba una nueva constitución para Chile. Ese era uno se preguntaba y decía, bueno, la gente salía a la calle, la gente se manifestaba por un montón de demandas, pero llegaban todos a la misma conclusión, de que había que cambiar la constitución precisamente para poder responder a todas las demandas que habían unos carteles bastante interesantes respecto de ese tema. Y por tanto, a mí me parece que, por un lado, el Frente Amplio recoge lo que la ciudadanía demandaba, corre los límites, porque hay que recordar de que llegar a lo que llegamos fue una disputa, una discusión, una pelea donde muchos se fueron restando, y por tanto nos fuimos quedando en una pelea con quienes durante 30 años habían defendido la Constitución. Incluso los mismos sectores que hoy día nos llaman a la unidad tenían posiciones erráticas en ese momento. Es decir, había un cambio importante producto de las demandas ciudadanas y de la fuerza popular que la ciudadanía ha demandado. Pero a mí me parece que es un acuerdo que de alguna manera le hace bien a Chile. Me parece que vamos a tener la posibilidad de discutir, de confrontar nuestras ideas, de además preguntarnos cuál es el tipo de país que queremos para los próximos 30 años, en una asamblea constituyente que debe ser de las más democráticas de las constituyentes que se han encargado de cambiar las constituciones. Es decir, paridad de género, va a haber representación de los pueblos originarios, es decir, electos todos democráticamente. Aquí no va a haber ni un nombrado a dedo. Es decir, tenemos la capacidad de mostrarle al mundo además que es posible efectivamente construir dentro del respeto democrático una constitución que le hace bien a los chilenos y las chilenas. Cuestión que durante 30 años, insisto, durante 30 años, quienes defendían el gobierno militar, defendían esa constitución, pero también quienes gobernaban nos plantearon durante 30 años que no se podía cambiar. Esteban, con miras a las presidenciales, ¿tú crees que el Frente Amplio debe tener un candidato o un precandidato y en ese escenario se abren a tener primarias con la oposición de cara a tener un candidato fuerte para enfrentar a la derecha, por ejemplo? No me cabe duda que el Frente Amplio eh, tiene que llevar un candidato a las presidenciales, sí o sí. Y yo creo que lo que está ocurriendo hoy en día es la primera piedra, por así decirlo, para Esteban, poder, ¿sí? ¿y a quién? ¿A quién ves como líder? Se dice que Beatriz Sánchez no estaría disponible. Yo no sé qué saben ustedes en la interna. Bueno, Beatriz Sánchez pidió al Frente Amplio esperar el plebiscito para luego comunicar Ya. su decisión, pero al interior del Frente Amplio no es la única carta presidencial. Hay muchos más liderazgos que en la interna han manifestado quizás sus intenciones de competir, y es algo que tenemos que definir en su momento. Y como te venía indicando, yo creo que lo que está ocurriendo ahora es como la primera piedra para poder ir después buscando negociaciones y ya teniendo quizás una mejor articulación para las siguientes elecciones que se vengan, tanto como a eventuales constituyentes, a parlamentarias, de core y también senatoriales y también presidenciales. Por lo tanto, yo creo que esto nos va a dar un cimiento, y de aquí en adelante yo creo que va a haber una unidad. Yo tengo esperanza en que la oposición
va a lograr poner a Chile por delante de las diferencias políticas. ¿Qué opinas de Daniel Jadwe? Lo opino que es un buen candidato, yo creo que también es un buen ser humano. Y cuando hay gente buena haciendo política, siempre resultan cosas buenas. Lo que sí creo que habría que ver su programa. Ahí yo creo que habría que cachar, porque Jadwe no sé si tenga mucha sintonía, mucho apoyo por parte de la democracia cristiana o quizás del mismo Frente Amplio, algo que se tiene que definir, pero sin duda que unas primarias serían un buen mecanismo para eso, que sea la ciudadanía con el poder de su voto quien pueda elegir a su liderazgo. Jorge, ¿cuál es la visión tuya de Comunes frente al escenario presidencial? ¿El Frente Amplio debiese tener un candidato? ¿Se abren a primarias? Y en caso de tener un líder y de no querer primarias, ¿estarían dispuestos a llegar hasta el final? ¿Qué van a hacer como Frente Amplio de cara a la carrera presidencial o todavía es muy pronto para definir? Sí, no, yo creo que tenemos un tremendo desafío el 25 de octubre, que es el Ya, plebiscito por un lado. constituyente. Yo creo que hay que volcar todas las fuerzas a tratar de no solo ganarlo, sino que lograr una gran convocatoria que nos permita ese día celebrar con mucha fuerza una de las cuestiones más importantes de nuestra historia de los últimos 30 años. Después yo creo que el Frente Amplio va a tener un candidato que va a salir de una primaria, eso es evidente. Yo insisto, en el ADN del Frente Amplio están las primarias. No hay ninguna posibilidad de que cuando haya más de un candidato del Frente Amplio, ese candidato se elija a puertas cerradas, lo va a elegir la ciudadanía. Y por ¿Una tanto, primaria dentro del Frente Amplio no, o una primaria con el resto de la centroizquierda, por ejemplo? yo creo que debiese ser una primaria ciudadana, donde la convocatoria supera a los partidos políticos. Insisto, supera a los partidos políticos. Y yo insisto en esa lógica. Yo creo que el Frente Amplio tiene, y no solo el Frente Amplio, todos los partidos del siglo XXI tienen que empezar a cambiar las lógicas tradicionales de hacer la política. Entonces tú me preguntas, con quién tenemos que construir esa primaria? Bueno, yo creo que con todos aquellos que compartamos un programa, que tengamos mínimos comunes, no solo derrotar a la derecha, sino que además presentarle un proyecto de país a los chilenos y las chilenas. Y por tanto, en la medida en que tengamos un proyecto de país, la convocatoria va a superar a los partidos políticos con creces. Una primaria permite que voten los militantes, pero también los Pero independientes. estarían dispuestos a ir a una primaria. Estamos haciendo política ficción con Daniel Jadwe, con José Miguel Insulza, con algún otro candidato que aparezca, con el candidato del Frente Amplio, porque son fuerzas opositoras igual, más allá de las diferencias programáticas. Claro, pero Insulza tiene que primero definir si está más Sí, cerca de Jadwe o de Lavín, porque si está más cerca de Lavín es imposible hacer una primaria con alguien que comparte el programa de Lavín. Entonces, lo que te quiero plantear es que aquí el desafío no se trata de nombres. Para nosotros primero está en los mínimos comunes, que es un programa que le vamos a ofrecer a Chile, porque además, ojo, la constituyente, a diferencia de elecciones anteriores, nosotros vamos a estar cruzados por la constituyente, y la constituyente define el tipo de sociedad que tú vas a construir para los próximos 30 años. Es decir, estamos jugando la vida de los chilenos y las chilenas con un desafío de la magnitud de la constituyente. Entonces sería ilógico hacer una primaria con alguien que está más cerca de Lavín. O sea, es decir, eso es imposible. Entonces, primero, yo le pediría a los socialistas y al PPD y a la democracia cristiana que definan si su línea es Yanna Proboste o su línea es José Miguel Insulza. Porque yo con Yanna Proboste no tengo ningún problema. ¿Te fijas? O sea, aquí esto no se trata de partidos en la lógica tradicional. Se trata de proyectos. El proyecto que representa la Yanna Proboste se parece mucho en varios de las líneas a lo que propone Frente Amplio. El problema es que en la ADC no manda Yanna Proboste. En la ADC mandan aquellos que sostienen que la política tiene que volver a las lógicas tradicionales. Fíjate que hemos escuchado en reiteradas entrevistas a los sectores de la nueva mayoría decir que lo que le falta a Chile es volver a los consensos de los 90. Cuando los consensos de los 90 era el consenso neoliberal, es decir, acuerdos por arriba, pero sobre todo acuerdos con los grandes empresarios de este país. ¿Sí? No hay que olvidarse que hasta hace un par de meses atrás nos enterábamos de cómo se financiaba a los parlamentarios para que aprobaran proyectos de ley. Es decir, las pesqueras financiaban transversalmente
a diputadas y diputados para que votaran el proyecto de ley que las pesqueras querían. Es decir, contra eso tenemos que pelear. Y yo espero, y lo digo muy en serio, soy hijo de familiares demócratas cristianos. Entonces, yo de verdad creo que hay un sector de base, militante, demócrata cristiano, PPD, radical, que quiere transformación y cambio en este país. Y con ello no hay ningún problema. En honor al tiempo, sí o sí va a haber un competidor del Frente Amplio en una primaria. No, por ejemplo, si le muestra al Partido Comunista, miren, Daniel Jadue aparece primero con Lavín. ¿No es que el Frente Amplio vaya a apoyar a Daniel Jadue así por así, sin competir antes en una primaria? No, yo creo que no, porque además en esa misma encuesta el 75% dice que no sabe por quién votar. Entonces, la verdad es que la encuesta, yo les quiero recordar de que a nosotros se nos daba 8%. La encuesta decía que el Frente Amplio iba a sacar 8%. Y sacamos 20%. Es decir, la encuesta más positiva, que era Criteria, me recuerdo muy bien, decía que íbamos a sacar el 12%. Y sacamos el 20%. Es decir, yo a las encuestas le creo re poco, porque las encuestas muestran un momento determinado. Pero en la medida en que se van desarrollando las discusiones y las propuestas, evidentemente la ciudadanía se va manifestando de maneras muy distintas. Yo insisto, yo creo que después del 25 de octubre va a empezar la construcción de un Chile muy distinto al que hemos conocido hasta ahora, donde van a haber dos opciones: o superas la política tradicional y por tanto empiezas a hacer la política de la ciudadanía, o te quedas anclado en el pasado. Y yo al menos soy de aquellos que cree que hay que superar la política tradicional, superar el pasado y empezar a construir el futuro. Esa construcción de futuro hay que hacerla con mínimos comunes. Brevemente, para terminar, Esteban, ¿qué líderes ves tú en el Frente Amplio que pudiesen tener alguna opción presidencial o prepresidencial? Te la pongo difícil. Beatriz Sánchez yo creo que es nuestra figura quizás natural. O sea, tú estarías dispuesto a irla a convencer. Sí, yo creo que sí. También con la nueva incorporación de otras orgánicas del Frente Amplio, también se abre la cancha. Marcelo Díaz quizás ha manifestado su intención en distintos medios de comunicación, no lo ha hecho de manera explícita, pero implícitamente uno podría deducir o develar que quizás persigue intenciones presidenciales. Pero sin duda que, como te decía Jorge, la esencia del Frente Amplio son las primarias. Ya de hecho, en la primera elección presidencial participamos en primarias, si mal no recuerdas, estaba ahí Mayol con Beatriz Sánchez. Entonces, yo creo que ese es el mecanismo para profundizar la democracia. 30 segundos, Jorge. Beatriz, Gabriel, Marcelo. No, ¿Son líderes? La verdad es que creo que el mejor candidato del programa, insisto en eso, creo que hay muchas figuras dentro del Frente Amplio, va a haber tiempo para poder discutirlo, pero lo que no puede pasar es que no tengamos un programa sólido que ofrecerle a los chilenos y las chilenas. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene el Frente Amplio para lo que viene. Ok, Jorge Ramírez, presidente del Partido Comunes. Gracias por participar en esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Esteban Guzmán, integrante del Partido Liberal. Gracias por participar, Esteban. Que te vaya bien. Un gusto. Chao. Chao, chao. Adiós.